Hola a todos, bienvenidos a mi casa y a mi estudio en la colonia Roma. Eh, Vamos a hacer un pequeño recorrido, espero que esto funcione bien, que me escuchen bien. Pues bienvenidos a mi casa y a mi estudio en la Ciudad de México. Estamos ahora en la colonia Roma, en una casa vieja de los años 30, una típica casona de la colonia Roma, que eh, posiblemente en algún momento fue dividida en dos partes. Y bueno, ahora en este espacio comparto la oficina con mi hermano, con un despacho de arquitectura y con un músico. Eh, pues sean muy bienvenidos a este espacio. Me da mucho gusto poder estar aquí y agradezco mucho a Aura Cultura el haberme invitado y el haberme dado esta posibilidad de abrirles este espacio, en donde tengo mi estudio desde hace 3 años aproximadamente. Antes estaba en la colonia Santa María la Ribera y después me mudé a este lugar. Y recientemente, aproximadamente un año atrás, es que me mudé a vivir a este mismo espacio en la parte superior, que pronto les daré una pequeña visita, porque se ha vuelto mi casa y mi estudio un espacio fundamental para mi proceso creativo, y especialmente ahora ha sido pues un lugar que agradezco mucho de tener y que me siento muy afortunado y pues vamos, muy agradecido de poder tener el estudio y la casa en el mismo lugar. Entonces, en realidad, este periodo de cuarentena no ha cambiado en gran cosa mi vida y mi producción. En realidad, me la paso aquí eh, todo el día en el estudio y en la casa, así que en realidad pues no se ha modificado en gran medida mi producción. Les quiero enseñar un poco el espacio y después les hablaré de unos cuantos proyectos en los que estoy trabajando ahora. Esta área, que debió haber sido el patio interior de la casa, esto que les decía de la división se puede ver ahí. Del otro lado hay una parte que me imagino es en espejo de esta casa, y debió haber sido en los años 30 esta casona con un patio interior y las habitaciones a los lados de este patio. Ahora yo lo utilizo principalmente este espacio como para dibujo, pintura y la realización de algunos objetos. Y tengo otro espacio que es el que utilizo más para cuestiones de oficina, responder correos, y sobre todo lo utilizo como para edición de video. Es acá en donde en realidad paso la mayor parte del tiempo haciendo desde relaciones de ideas para nuevos proyectos, juntando imágenes, textos, y algo que hago siempre para todos los proyectos con los que inicio son estos mapas conceptuales que pues me toman bastante tiempo, pero que son fundamentales para mi producción y para el avance y la investigación de los proyectos. El pensar en este ejercicio para Aura, el abrir el estudio y la casa, me hizo pensar que en realidad el estudio es una especie de sitio arqueológico de uno mismo, en donde uno empieza a escarbar y empieza a ver que hay capas de piezas de otra época,
y de pronto hay resonancias en lo que estás haciendo hoy en día. Entonces es interesante para mí poder tener todos estos objetos de exposiciones y proyectos pasados y ver cómo se van relacionando de un proyecto a otro. Ahora quiero enseñarles mi casa, que como les decía ha sido fundamental estar y cohabitar el mismo espacio. Afortunadamente esta escalera de caracol ha sido como el perfecto umbral para poder separar estudio de casa, que siempre me había resistido a tener el estudio y la casa en el mismo lugar, porque me cuesta mucho trabajo separar ambos espacios. Entonces procuraba no hacerlo, pero llegué acá casi por un azar, por una necesidad, cuando tuve que abandonar el estudio en Santa María la Ribera, y mi hermano me ofrece este espacio, y posteriormente se libera la parte superior en donde hice mi departamento hace un año. Entonces los invito a conocer, porque sí se ha vuelto un espacio correlativo, a pesar de la distancia que separa a los dos espacios. Pues es un lugar en donde he permanecido mucho tiempo, sobre todo en este periodo de la cuarentena, y desde donde he hecho pues parte de la investigación, pero más en cuestión pues de lectura y demás. Me gusta mucho, como han visto, las plantas. Procuro estar completamente rodeado de plantas. Entonces paso mucho tiempo en relación con ellas. Lentas principalmente. Y pues no podían faltar las sillas Acapulco, que justo más o menos a esta hora, perdón, parece que falló la conexión, entonces regreso un poco. Y algo que se ha vuelto fundamental en mi vida desde hace varios años es la literatura. Es algo que forma parte de mi día a día, y me encanta formar pequeños rituales, sobre todo con la lectura. Y este es uno de los espacios que gozo más en la casa. Es una pequeña biblioteca, pero que me resulta como súper acogedora para sentarme aquí a leer. Entonces tengo una colección de libros, desde filosofía, teoría del arte contemporáneo y literatura. En realidad no me gusta tenerlos en un orden específico, porque siempre me gusta tomarlos y agarrarlos, llevarlos de un sitio al otro y crear esos pequeños rituales de lectura en distintos lugares, como por ejemplo la cocina. Aquella mesa roja que se ve ahí ha sido pues un lugar que me ha recibido todas las mañanas. Soy muy tempranero. Suelo levantarme muy temprano y comenzar el día cuando apenas está amaneciendo. Es el momento en el que me concentro mejor. Y tomar un café con un libro, viendo a la ventana de la mañana. Ahora quiero mostrarles otro espacio que utilizo mucho, y en donde paso también mucho tiempo de lectura. Es un pequeño jardín que hice en lo que era el área de lavado de la casa, en donde he sembrado algunas cosas como una piña que alguna vez me comí, o
este pequeño arbolito que tenemos acá, que es un mamey. Después de hacer un licuado guardé la semilla y quedó ahí. Entonces siempre procuro que estos espacios me... Perdón, de pronto falla la conexión. Entonces siempre procuro rodearme de estos espacios con plantas en donde siento pues un lugar propicio para concentrarme en la lectura. Y esta es otra de las vistas que gozo mucho de la casa. Es este espacio vacío de doble altura, en donde desde la mañana que sale el sol por ese ventanal, se llena de luz y se vuelve súper propicio para trabajar y también para pues ver los trabajos desde otra perspectiva y desde otra distancia. Entonces, pues los invito de nuevo a que bajemos al estudio y a mostrarles algunos proyectos en los que estoy trabajando y algunos proyectos que hice recientemente. Me gustaría empezar por esta escultura. Es una serie de esculturas a las cuales titulé Tumbleweeds, como estas plantas que hay en el oeste norteamericano, que vemos siempre rodando en las películas en el desierto. Y hice esta serie de piezas que también tienen una serie de cajas de luz que ahora les mostraré, como invitación de una exposición por parte del grupo Anónimo en Marfa, Texas, en donde nos dieron una habitación a varios artistas, cada uno una habitación para intervenirla. A mí me tocó trabajar con el color, que es un elemento que es completamente recurrente en mi trabajo. Siempre utilizo codificación de color para tratar de proporcionar significados sensibles, históricos, a través de las secuencias de color. Y aquí lo que hice fue hacer una investigación a raíz de un interesante ensayo científico que encontré en la red, que se llama Nature Divided, Scientists United, que son científicos estadounidenses que están haciendo una investigación sobre aquellas especies que viven en los 5 hábitats y corredores naturales en la frontera entre México y Estados Unidos, y encontraron cerca de 15,000 especies que viven en esta zona, fauna y flora, y que están todas clasificadas como en cierto riesgo, en cierto peligro de extinción. Todas ellas con las que estoy trabajando, su estatus de población está decreciendo, y varía mucho el grado de riesgo en el que están. Lo que hice acá, que les voy a mostrar en la computadora, es que investigué con esta lista de especies de la que hablan los científicos, para sacar imágenes de cada una de estas especies. Son muchísimas, tuve que hacer una selección, y lo que hice fue rescatar un código cromático que representara a cada una de estas especies, seleccionando los colores que para mí representaban mejor la totalidad cromática de cada una de estas especies. Una vez teniendo todos estos apuntes,
es que busco una forma de traducir esta información, y debido al contexto pensé en los tumbleweeds, que además para mí fue muy interesante porque leyendo sobre la historia de los tumbleweeds me doy cuenta que la historia cultural de esta planta está relacionada con un hecho de migración. Y debido a que todas estas especies de las que estoy hablando y de las que seleccioné se verían severamente afectadas por la construcción del muro que propone Trump, porque se rompería la conectividad entre los paisajes, entre las zonas de apareamiento, entre las zonas donde encuentran agua, alimento y demás. Me encuentro con que los tumbleweeds son originariamente de Rusia, cosa que uno no pensaría para nada. El nombre en español de tumbleweeds es cardo ruso, y resulta que en 1870 y tantos, en un cargamento de semillas de lino, venía contaminado con estas semillas de cardo ruso, que muy pronto se sintieron bien en este nuevo paisaje y empezaron a diseminarse. Todos los discursos sobre el cardo ruso es muy interesante ver que lo relacionan con estas plantas inmigrantes, invasores de otro continente, que llegaron por error. Se ha metido también al discurso científico, y eso me resultó súper llamativo y súper evocador para hacer la pieza. Y pues hice varios bocetos de cómo traducir esto. Algo que me interesaba es que la forma de los tumbleweeds es una esfera, pero adentro tiene una complejidad de líneas muy grande. Ahora les estoy mostrando bocetos, fotografías del proceso, hasta que llegué a esto, que es esta especie de asterisco, de estrella radial, que para mí era interesante pensar cómo poder lograr ese movimiento en un objeto estático. El momento de poder proyectar estos brazos hacia el espacio y que los brazos de las esferas tengan distinta longitud, ahora les hablo de eso. Me daba para mí esta sensación de un objeto que, a pesar de que está estático, se vuelve completamente inestable y da la sensación de que está girando. Y esto para mí era muy importante porque la idea de estos tumbleweeds girando en el desierto es como la imagen perfecta traducida a la naturaleza de estos migrantes corriendo y girando por el desierto. Y es curioso y me parece una historia bellísima, que los tumbleweeds utilizan este movimiento para diseminar las semillas y esparcirse por grandes áreas y grandes territorios. Esto lo hacen por medio de girar. Una vez que están secos, se desprenden solos y empiezan a girar precisamente por esa estructura. Y poco a poco, al momento de girar y golpearse con las rocas, con otras plantas, es que van soltando las semillas. Entonces fue una imagen que me interesó muchísimo, y por eso decidí hacer estas piezas. Entonces, como veíamos, cada uno de los brazos corresponde a una especie, ya sean plantas o animales. Y vemos el código de color de 5 tonos para cada especie, y el largo de los brazos, que varía en uno y otro, depende del grado de peligro en el que está cada una de las especies. Entonces, esto nos genera una movilidad completamente aleatoria, y eso es algo que también es muy presente en mi trabajo. Tratar de encontrar un sistema para ordenar el caos, pero dejar que ese caos siga hablando.
Esta es una pieza que puede girar y colocarse de cualquier manera, entonces todo el tiempo puede estarse rotando y cambiando de posición, de forma, de color. Y otra cosa relacionada con ese proyecto son estas cajas de luz, que hice varias. Cada una tiene el título del grado de riesgo y la cantidad de especies que están en ese estatus. Esta, por ejemplo, se llama endangered, que es como en peligro, pero hay otra que es críticamente en peligro, otra que está apenas amenazada. Entonces, lo que hice fue traducir de esas líneas de color que veíamos a una caja de luz. Y bueno, pues para mí esto es fundamental, como veremos en otro proyecto que les hablaré más adelante, pero les quiero mostrar de una vez cómo hay pequeñas correspondencias de la utilización del color, de la manera en la que está aplicado el color, de la geometría del color. Entonces, esto para mí es fundamental, ver que un proyecto no se acaba en sí mismo, sino que se va replicando, y la investigación de un proyecto se va duplicando y se va iterando de un proyecto al otro. Y bueno, pues hablando de muros, quisiera enseñarles otro proyecto en el que he estado trabajando ahora en estos días. Es el material de un video que grabé hace mucho tiempo. Lo grabé durante mi residencia en Casa Wabi, que fue a finales de 2015, en donde otro muro de concreto atraviesa y divide dos paisajes. Y este mero hecho de cruzar el paisaje, de dividir el mar de la montaña, ha generado un verdadero desastre ecológico. Es un statement arquitectónico, escultórico muy bello por parte de Tadao Ando, pero la vivencia en el lugar es sofocante, porque precisamente lo que hace este muro es bloquear la conectividad entre estas dos zonas. Y el video lo hice con el jardinero, don Filadelfo, don Lefo, como le decían ahí en Casa Wabi, que hay una zona ecológica a la entrada de Casa Wabi que está diseñando como una especie de jardín Alberto Kalach. En realidad no es otra cosa su diseño de jardín que unos caminos que te hacen cruzar por la naturaleza que ya está ahí. Pero como se ha hecho este cambio climático en este microecosistema, pues hay que regar este pedazo de tierra, que es una extensión enorme. Entonces, este señor, don Lefo, Filadelfo, tiene que conectar segmentos de manguera de 100 metros de largo cada uno y cruzar las hectáreas de este jardín para poder regar cada una de las esquinas y toda el área de la zona ecológica. Esto para mí fue casi como una especie de castigo mitológico, pensando un poco como en Sísifo, que una vez que llega hasta arriba, después de este esfuerzo titánico de subir la piedra, esta vuelve a caer y él tiene que regresar. Entonces le pido a don Filadelfo que hagamos una acción absurda, que es ir de las piletas de agua que hay dentro del jardín hacia el mar, con una carretilla de estas carretillas de construcción, llenarla muy temprano por la mañana con agua del mar, después hacer todo el recorrido hasta llegar a las piletas, vaciar el agua del mar y después recoge el agua de las piletas y la vuelve a llevar al mar. Repetimos esta acción varias veces porque me interesaba que durante el video se notara una sensación de tiempo, de paso de tiempo. Entonces, en el video lo que vemos es el tiempo cósmico que está pasando
desde la mañana, desde el amanecer hasta el anochecer. Generalmente cuando trabajo en video, grabo el material y lo dejo guardado aproximadamente un año, a veces mucho más, como en este caso, para poder ver con mayor frescura después el material, porque el momento de edición es para mí muy importante. Y ahora lo que les voy a mostrar ni siquiera es una edición, pero sí me tenía ganas de mostrarles algo que estuviera muy en proceso, muy incipiente. Y lo que hago es empezar a ver todo el material y a calificarlo. Entonces preparé un pequeño collage de imágenes para que pudieran ver algo. Y como les repito, pues esto todavía no es una edición, es un previo, pero me parece interesante que puedan ver este proceso. Y bueno, el video está mezclado con muchas imágenes que grabo alrededor del evento principal y que para mí fue muy interesante el momento en el que me tocó ir a Casa Wabi, que fue octubre, noviembre y diciembre. Y fue justo el momento de las festividades de Todos los Santos, que es como el Día de Muertos. Entonces, el otro proyecto que hice, que trabajé con una banda de música que también eran los jardineros de Casa Wabi, que por las tardes tocaban música. Fui a varias procesiones por las comunidades en donde se disfrazaban de demonios y demás. Entonces, para mí, toda esta idea del castigo mitológico, de esos fantasmas que habitan en esos lugares, las leyendas de los pueblos y demás, creo que van a ir apareciendo como una especie de demonios, de los demonios de la cultura mexicana. Y debo decir que para este trabajo he estado muy influenciado por una gran novela que leí durante mi tiempo en Casa Wabi, que se llama Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, en donde también en un fin de semana de Día de Muertos, a este personaje inglés ebrio se le aparecen todos los fantasmas de la cultura mexicana y me parece una obra fundamental. Entonces,
algo que me parece importante destacar y hablar de los procesos artísticos es que todo empieza a ser una especie de constelación que se va armando de las cosas que uno ve, que vive, de la temperatura del lugar, de estar con Filadelfo, de verlo sudar, de ver cómo esa camisa azul que se ponía impecable para las filmaciones empezaba a manchar de sudor que se mezclaba con la luz que pasaba a través de las hojas del jardín, el olor del mar, los textos que uno lee, todo eso empieza a formar un cúmulo afectivo que al final se va traduciendo en la pieza. Y bueno, me gustaría hablarles de otro proyecto, que vimos por acá, que es una serie, será una serie de 45 pinturas. Ahora llevo producidas alrededor de unas 15. Y esta es una segunda serie de un proyecto que me comisionaron para un jardín particular en San Diego, en una casa en La Joya. Lo que hice fue trabajar con el jardinero, que era una persona maravillosa, súper sensible, que cuando empezó a trabajar en el jardín, hizo este documento maravilloso para su amiga, la coleccionista que me comisiona la pieza. Es una bitácora de trabajo de 2 años del jardín, en donde vemos anotaciones que él hizo con el nombre de las plantas, el nombre científico, el nombre común y algunos nombres con los que él y ella bautizaban a las plantas. Aquí vemos, por ejemplo, la fecha. Y también en este documento había eventos de la familia de la coleccionista, de tal suerte que este documento se volvió una especie de línea de tiempo afectiva y constructiva del jardín, pero en realidad lo hizo este jardinero con la intención de dejarle a su amiga un documento, pues él sabía que tenía un cáncer terminal. Entonces quería dejarle este documento de alrededor de 100 y tantas hojas para que su amiga Eloísa supiera qué especies había en su jardín. Son alrededor de 80 especies de flores y plantas de un jardín maravilloso. Entonces yo cuando vi esto pensé que lo que quería hacer era una partitura, utilizarlo como base para una partitura musical y hacer una instalación sonora en el jardín. Poco a poco fue cambiando la dirección del proyecto y terminó con una serie de 45 pinturas muy parecidas a esta y una videoinstalación que se instaló en el jardín, las pantallas entre las plantas, para 6 canales. Aquí vemos una imagen de cómo se ven las 45 pinturas, que son una traducción de color de todas esas especies a un código de color que yo hice similar a lo que teníamos acá con las especies de la frontera. Entonces, el proceso de trabajo fue traducir de la bitácora de trabajo del jardinero a estas pinturas que están hechas con grafito y con wash sobre papel de algodón. Si ven que hay una geometría que se rompe todo el tiempo, eso es porque decidí al iniciar el proceso que si algo podía hacer yo para rescatar esa sensación musical que descubrí que tiene la construcción de un jardín, es decir, es casi como componer una sinfonía para una orquesta, en donde tienes que pensar que en el tiempo, a lo largo de un año, en las distintas estaciones, van a crecer ciertas plantas y otras no, y se van a combinar estos colores mientras los otros se están apagando y demás. Pensé que algo que tenía que hacer era rescatar esa sensación de tiempo y musical que había per se en la naturaleza. Entonces es por eso que decidí
dejar en blanco varios de los espacios, y esto ya como una mera decisión estética. Y algo que fue interesante fue crear el sistema de color, y de pronto en la bitácora ver que él habla de 2 plantas. Entonces vemos por aquí esta división. En algunos otros casos habla solo de una, en otros habla de 3 o de 4. Entonces eso es lo que me permitió dar esta geometría. Y otra cosa que les quiero mostrar es que para poder llegar a esta pieza pasé varios meses haciendo estos estudios de color que vemos aquí, en donde hice unas anotaciones para poder volver a llegar a esos colores de cada una de las plantas, y los relacioné con un código que yo después podía ubicar en mis paletas de trabajo. Entonces, no sé si se vieron hace un momento por acá. Estas son las paletas de trabajo, que empecé utilizando vidrios, y los vidrios estaban en un rack. Entonces los sacaba y podía regresar para sacar los colores de la planta número 35, 31 o 51, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, siempre hay algo de codificación que me interesa mucho en mi trabajo, y de sistematización. Y esto era como, la foto no es muy buena, pero así es como se veían los racks con los vidrios. Había varios vidrios, y esto al final se volvió una pieza que en donde se mezclaban varias capas, como si fueran estas capas del jardín. El proyecto se llama Even When Fall is Here, incluso si es otoño, que es una frase que me dijo el jardinero en uno de estos paseos que hacíamos por el jardín, en donde en un otoño yo fui a visitarlo en varias épocas del año, y en un otoño me dijo: mira, estas plantas florean incluso si es otoño. Y debido a la condición de salud en la que se encontraba el jardinero, esto era muy significativo. Entonces decidí hacer esta segunda serie de pinturas, en donde lo que estoy haciendo es un pequeño homenaje a la vida de Chris, el jardinero, que lamentablemente murió. Logramos terminar el proyecto, y unos meses murió de cáncer. Y lo único que me quedó de él, digamos, y de esto que compartimos juntos, son estas paletas que representan ese hermoso jardín que él construyó. Entonces lo que estoy haciendo es pintar otra vez 45 pinturas como lo había hecho para la pieza inicial, pero a poco van desapareciendo los colores porque se van desgastando. Entonces pienso que al final de las últimas líneas de las 45 pinturas van a quedar casi en blanco, van a ser nada más una especie de fantasmas de los colores diluidos. Y bueno, pues finalmente, para no hacer esto tan largo y tan tedioso, pues contarles que ahora estoy trabajando como parte del Sistema Nacional de Creadores en 3 proyectos muy distintos, en locaciones muy distintas, pero todos tienen una misma raíz común, que es preguntarme si la literatura podría sacar ciertos cuestionamientos sociopolíticos, históricos, culturales sobre el presente. Y ahora estoy trabajando prácticamente en 2 proyectos. Uno de ellos es en el colegio militar con los cadetes del colegio,
y el otro que supuestamente iba a suceder este año, pero bueno, pues tendremos que posiblemente aplazarlo al siguiente. Es una comisión para Casa Barragán, en donde sucedió un azar muy afortunado, porque resulta que la novela favorita del arquitecto Luis Barragán es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, que ha sido mi novela favorita desde hace varios años. Estoy ahora en la tercera lectura de la novela para realizar la pieza. Y algo que es muy bello es que me han permitido revisar los libros que leyó el arquitecto, que están subrayados y comentados. Entonces estoy trabajando con las selecciones de textos que ha escogido Barragán y contraponiéndolo con aquellos con los que yo he trabajado, que son meramente selecciones de color, es la paleta de color de Proust, y selecciones botánicas, que son elementos simbólicos muy importantes para la novela. Y bueno, actualmente tengo una exposición individual en el Museo Amparo que esperemos pueda continuar pasando este periodo, en donde hicimos una pequeña revisión de mi trabajo, de mis últimos 15 años de trabajo. La exposición está curada por Gabriela Rangel, quien era directora de la American Society en Nueva York y ahora es la actual directora del Malva en Buenos Aires. E hicimos esta exposición principalmente con proyectos nuevos, pero lo que nos era muy importante era hacer una revisión de mis procesos y estrategias artísticas, como lo que les decía de la utilización del color y cómo se codifica el color. La exposición se llama Re mayor no es azul, que lo que hace es aludir a un proceso neurológico que se llama sinestesia, que es cuando los datos de un sentido te rebotan información de otro sentido. Por ejemplo, como lo dice el título, una nota musical te puede hacer ver un color, que esto es un fenómeno que se ha estudiado mucho. Y la frase, el título, Re mayor no es azul, lo sacamos de un neurocientífico británico llamado Oliver Sacks, que ha estudiado el poder curativo de la música y ha estudiado muchísimo los fenómenos de sinestesia. Y la sinestesia, como hemos visto, es algo que está muy presente en mi trabajo. Siempre uno lo visual con lo sonoro. Procuro que lo que se ve tenga una cualidad sonora y lo que se oye emita cuestiones visuales. Entonces, pues espero que podamos verla después de este encierro y nada, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. Le agradezco mucho a Aura Cultura por haberme invitado y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sé que hay un pequeño delay, entonces esperaré un poco. Sí, claro. Justo ese proyecto de Teotihuacán que fue comisionado por la Fundación Alumnos 47 tiene mucho que ver con arqueología. Gracias por haberlo sacado. El proyecto se llama Aspirantes. Voy a intentar encontrarlo ahora mientras les platico un poco del proyecto. En este proyecto que lo filmamos en Teotihuacán con
cerca de 200 jóvenes de distintas partes de la ciudad que fueron seleccionados por tres grupos distintos. Perdón. Listo, ya lo tenemos acá. Ahora se los pongo. Y estos tres grupos eran aspirantes a futbolistas, aspirantes a cadetes militares y narcomenudistas, chicos que viven en zonas precarias, en condiciones muy precarias y que recurren al narcomenudeo y están en situación de cárcel pues recurrente. Entonces, para mí era como una especie de como un juego poético de pedirle a estos jóvenes que a través de su profesión y de su aspiración hiciéramos una acción común tan sencilla como una aspiración profunda. Decidimos hacerlo en Teotihuacán porque yo quería que esta acción se conectara con las raíces de la historia mexicana y tuviera una repercusión en el presente, en los cuerpos de estos jóvenes. Entonces, básicamente es eso, es una pieza muy corta de 45 segundos que ahora se las pongo. Precisamente ahora se está exponiendo en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM y es nada más un ciclo en donde verán la cámara que gira y se vuelve a conectar, en donde escuchamos la respiración de los 200 jóvenes que se grabó aisladamente cada uno de ellos muy temprano por la mañana antes de hacer la grabación en el templo de Quetzalpopatl, que está al lado de la pirámide de la Luna donde firmamos este proyecto. Y algo que dices de la arqueología fue muy interesante porque cuando hacíamos el proyecto, el director de Teotihuacán nos dijo, claro, esto es un reflejo del hallazgo arqueológico que se hizo acá en el sitio, que fue el hallazgo de una fosa común con cerca de 200 jóvenes que se presume eran todos hombres y eran guerreros que fueron sacrificados al unísono. Entonces, esto para mí, para la curadora Jessica Berlanga y para mí fue fortísimo. Fue increíble ver cómo una especulación te puede conectar con la historia y con el presente. Y bueno, es demasiado obvio mencionar la cantidad de fosas que se encuentran en México y que se han encontrado en los últimos años. Entonces les pongo el video, es un video muy corto, como les decía, de 45 segundos, pero quizá le dejo 2 rondas o un poco menos.
bueno, justo esta idea de la cámara que está siguiendo la respiración y está haciendo ciclos, es como esta idea de como un eterno retorno que va desde las raíces prehispánicas hasta nuestros días. Y sí, me preguntaban si está relacionado con el nuevo proyecto en el Colegio Militar, y sí, está absolutamente relacionado, perdón. Precisamente cuando me invitan de Alumnos 47 a hacer un proyecto, queríamos trabajar para hacer esta pieza que quiero hacer ahora en el Colegio Militar, pero la gestión era tan complicada que llevamos 3 años y apenas ahora la conseguimos. Y como respuesta a eso, me hice una pregunta de qué pasa como en las emociones, en las necesidades y en la cabeza de jóvenes mexicanos que aspiren a ser cadetes. Entonces de ahí salió la idea de la aspiración como un sueño de vida, pero aspiración también como una introducción muy profunda al cuerpo. Entonces digamos que este video Aspirantes es la raíz para el proyecto nuevo, aunque son completamente distintos. Bueno, pues si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles nuevamente. Gracias por su tiempo, gracias por seguir aquí presentes y gracias de nuevo a Aura Cultura. Ha sido un verdadero placer hacer esto con ustedes. Buena tarde y pues que todos estén muy bien. Cuídense mucho. Adiós.